Hola, buenas noches. Voy a grabar este video para dar una breve explicación de lo que yo entendí para hacer la práctica de electrónica de potencia, que sería la segunda práctica, que es lo del estudio del transformador. Es un PDF, al final este va a quedar así. Hay varios puntos que aclarar. Eh, el primer punto con respecto a esto, hice el PDF para nada más para hacerlo, eh, presentarlo más fácil y que lo podamos entender. Pero el formato que va a pedir el profe es en Word para que él pueda modificar estos aspectos de aquí. Bien, consejo número uno, no dejen esto hasta el final. Ya van dos veces que me pasa que dejo todo al último o a media semana y ando en chinga haciendo este tipo de cosas y la neta te consume un chingo de tiempo. Va, ahorita ya puede ser de pues demasiado tarde a lo mejor si apenas vamos empezando. Eh, Son las 9:34, la actividad se entrega para entregarla a tiempo antes de la medianoche. Pero lo que yo vi es que el profe sí recibe las prácticas extemporáneas. Supongo que no valen igual, pero sí sirve de algo. No sé qué tanto disminuye su valor, X cosa, ¿no? Pero es mejor hacer algo o hacer poco, hacer algo retrasado o hacer poco que a no hacer nada. Bien, entonces vamos a empezar. Pues ya vimos el formato. Este es el que subió el profe. Lo único que hice yo fue pegar esta tabla en el formato de la práctica. Le cambié las cosas para mi nombre, para mis datos. El formato empieza con la descripción de la práctica B, bla, bla, bla. Lo que explicaba él en la clase pasada es que la intención era que se hiciera de manera física, que lleváramos un transformador de cualquier valor, hiciéramos las mediciones, lleváramos unos diodos, cosa que obviamente no se puede hacer porque está cerrado los laboratorios y parte de la práctica implica usar el osciloscopio. Va, entonces pues ya da la explicación. Todo esto es muy recomendable leerlo para poder entender lo de la práctica, explica el funcionamiento del transformador, bla, 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 lo que dijo más o menos en clase. Y llegando a la parte práctica, es esto de aquí. Para abajo, partes principales, bla, 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 fórmulas. En realidad estas fórmulas yo no las usé, al menos en esta práctica no. Sirve para conocimiento general. X, ¿no? Pues es el fundamento de la práctica. La idea es que lo entendamos y lo sepamos. Bajamos más. Aquí está. Actividades prácticas fuentes convencionales de voltaje. Se suelen emplear diodos de propósito general. Bla, bla, bla. Bien. El paso número uno, la primera parte. Lo que yo entendí, vienen estas dos opciones en blanco. Dice medición en ohm del bobinado primario y secundario. Nada más agarré un transformador cualquiera. En este caso es de derivación central. Derivación central se refiere a que aquí este partido eh, es hay unos que no tienen derivación central y son diferentes. En multisim hay que fijarse que diga T1. Este viene como BS. Este, que diga T1. Porque hay otro que dice U1, ese no va a servir. Tiene que decir T1. Y aquí el 2 significa que va a bajar de lo que yo le meta aquí, va a bajar a la mitad acá. ¿Sabes?
Entonces si yo aquí le meto 12, de aquí a aquí yo voy a tener 6 y de aquí a aquí yo voy a tener 3. No es algo eh, difícil, pero hay ciertas cosas que hay que cuidar. Por ejemplo, la tierra. Multisim no nos va a dejar utilizar lo de... No va a hacer la simulación si no está conectado a tierra. En este primer caso te pide la medición en nombre del embobinado primario. A mí se me hizo que no tiene mucho sentido, pero lo hice así. Este, medí la resistencia de aquí a acá y de aquí a acá. Como era de esperarse, 0.01 ohms. Aquí dice 0.002. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí es 0.001 y de aquí a acá es 0.002. Primera parte, segunda parte. Lo lógico sería que sea pues del doble, ¿no? Eh, el devanado con derivación central también mide 0.001 ohms. La parte de abajo, bajamos más. Voltaje primario del RMS. ¿A qué se refería esto? Eh, a que tenemos que poner una fuente. Yo la puse de 120 volts RMS a 60 Hz, que es la que viene por defecto. Si ustedes han utilizado Multisim, nada más buscan en Sources la fuente esta, la ponen, la conectan aquí y de aquí es de donde sale 119.998. El voltaje máximo instantáneo pues es 60 prácticamente, o sea, la mitad sería esta parte de aquí, de aquí, que corresponde al multímetro 3. Este es el multímetro 3, va conectado de aquí para acá, o sea, en esta parte de aquí, y va de acá para acá, ¿no? Que sería la de aquí para acá es la mitad de de acá. Entonces, el entendido es que este sea de un cuarto, que sería el 30, que es voltaje del secundario RMS. Aquí en la siguiente parte te pide la medición de diodos. Yo agarré unos diodos 4002. Creo que arriba especifica que es del 4000 al 4007, algo así. No me acuerdo bien. Pero si ustedes agarran los 4002, aquí está, del 4000 al 4007. Si ustedes los agarran, ¿cómo decirlo? De entre esos valores se supone que deben de funcionar para la práctica. Ah, se- Físicamente el multímetro tiene una función de medidor de diodo. Esta te la manda en formato de voltaje. En sí nada más es comprobar que si yo le mido de aquí para acá, se activa, por así decirlo, el diodo y deja pasar cierto voltaje. Y te dice que el diodo está funcionando bien. Si tú lo mides al revés, si pones aquí el positivo y acá el negativo, te va a dar cero o te va a dar BL, algo así. No te va a dar valor. La segunda opción, de manera práctica, para saber si un diodo está funcionando, pues es medir la resistencia en la continuidad, que también es una función del multímetro. Pero en este caso, como el multímetro de multisim no tiene esa función, lo más parecido y lo que sugerían en internet es que le midieran la resistencia. Entonces, nada más fue así como que comprobar que tiene una resistencia de 1.47 mega ohms los diodos, ¿no? O sea, realmente esto yo espero que el profe entienda que no.
que dadas las circunstancias, pues no está bien hecha esta parte. Abajo viene ya más teoría, esto ya es lo importante. Viene esta primera pregunta: ¿qué tipo de transformador tiene? Yo le puse que agarré uno de reductor de 24 a 12 volts, cosa que no es cierto. Este puede ser de cualquier valor. Acá arriba te lo especifica en la práctica. Dice: material, un transformador, cualquier voltaje secundario y capacidad. Capacidad se refiere al amperaje. El amperaje, por ejemplo, se refiere a a cuánto amperaje te puede consumir tu circuito. Generalmente van como de 5 amperes más o menos, cuando un circuito normal no te consume ni uno. Se refiere a que si tú por alguna razón necesitas demandarle mucha corriente a... Ojalá, jalar sería la palabra. Mucha corriente en tu circuito. Mientras a tu transformador le pidas menos de 5 amperes, te los va a entregar sin problema. Si le pides, por ejemplo, más de 5 amperes, pues ya va a dejar de funcionar o puede inclusive quemarse por el sobretrabajo. Realmente es al punto de prácticas escolares, pues no tiene mucho problema. Ya en aplicaciones prácticas, sí, pues es muy importante, ¿no? Ya, este, yo les comparto que trabajo en Flextronics, por ejemplo, en Flex. Estoy en un proyecto de Cisco. Llegan tarjetas con transformadores quemados, que son switches, son aparatos para comunicaciones. Les conectan antenas, les conectan otros switches, bla, 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 demás, ¿no? Entonces ya en la vida real sí ves transformadores quemados, que, que para eso sí es realmente importante saber la demanda de los transformadores. En fin, pues se contesta la primera pregunta. Yo aquí le puse este valor, nada más como para indicar que voy a agarrar un transformador que es un reductor. Arriba bien explicado en la teoría, cuándo es reductor o cuándo es para aumentar el voltaje y demás. El chiste es que va a bajar a la mitad. Lo que yo le meta va a bajármelo a la mitad. La capacidad del amperaje secundario, ese te lo da Multisim. Es cuando tú escoges tu transformador, le, le, le picas y ya te da las especificaciones que tú le das. Como es ideal, pues te dice que la resistencia del devanado primario pues es de 1 ohm, el segundo de 2 ohms y así sucesivamente. Pues todo va a ser uno, ¿no? Para no meternos en problemas. O múltiplos de 5 como en este caso de 5 amperes, porque es lo ideal. Ah, aquí se supone que simulamos este circuito. Cuestiones importantes en este circuito: hay que cuidar al, como, más bien algunas mediciones para mí no tuvieron mucho sentido. ¿Por qué? Porque si tú no le pones la resistencia de carga, por ejemplo, no te genera voltaje y el diodo no te lo toma en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú conectas tu circuito, no te da esta señal recortada. Esto es lo que se supone que tenemos que ver. Esta es la señal de entrada. Esta es la señal de salida. Está recortada. Más que un circuito rectificador, sería como recortador, más o menos, algo así. ¿Por qué? Porque aquí, como es un solo diodo, te va a limpiar la señal, te va a limpiar la salida, a que solo la parte positiva es la que te va a pasar por aquí. Entonces, por eso se ve plano. Esto plano es esto de aquí. Eh, en fin, ¿no? Esto es lo que se espera ver. Las mediciones, bla, 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 bla. Pues yo lo hice parte por parte.
Voltaje primario, le metí 12 volts. El voltaje del devanado secundario 6 volts, que es la mitad. La resistencia, lo que les decía, de un ohm. La carga es de 1000 ohms. En este caso dice el voltaje NL máximo sin carga. Y el FL, este es NL es no load y este es full load. Hasta abajo vienen unas fórmulas que especifican que es en corriente directa. Mm, por eso en el primer circuito de los tres que te pide van a salirle mediciones raras porque este algunas cosas las piden alterna y otras cosas las piden directa. En fin, el chiste está aquí, el ejemplo que da para las fórmulas dice BDCNL 34 volts, especifica que es una fuente de alimentación de corriente directa, fuente de alimentación de corriente directa. 34 volts BDNL, lo vemos aquí, no load, o sea que son 34 volts. Cuando yo le pongo una carga, una RL de resistant load o algo así, ya me lo baja a 24 volts. Acá vienen otras fórmulas, bla bla bla, y el FL, bla. El chiste es que esta sí no la va a pedir. ¿Para qué? Para medir la resistencia calculada. Ahorita la vemos esa cuál es. Y nos pide dos voltajes, voltaje de DC de NL y voltaje de FL. Por lógica es el mayor menos el menor entre la corriente para que nos dé un número positivo. ¿Cuál es el problema con el primer circuito? En el primer circuito a mí me dio un voltaje negativo, o un valor negativo. ¿Por qué? Porque yo a la hora de medir aquí, sin esta resistencia, o sea, esto con esto y sin esto, no hace la función del diodo, no recorta, por lo tanto no genera una salida de voltaje de corriente directa. Aquí le está entrando corriente alterna y aquí te está dando corriente directa. Entonces, este valor de aquí se interpreta que está en corriente directa. Este valor de aquí se interpreta que está en corriente directa. Como no hay salida de corriente directa, al menos en este circuito, pues ya no lo saca en cero. Yo lo puse en cero. La neta, pues, no tiene sentido. Pero bueno, este es corriente directa. La resistencia calculada ya con la fórmula. El que se supondría sería el mayor menos el menor entre la la ay, la corriente del circuito. Esto está bien papa. ¿Por qué? Porque la corriente es B sobre R. Nada más es dividir el voltaje cuando el circuito tiene la resistencia. Divides este voltaje entre 1000 porque tu resistencia es de 1K y te lo baja a milis y ya esto es lo mismo, o sea, es pero en milésimas. Igual yo hice aquí la medición de la corriente nada más para comprobarlo. Ojo, aquí la medición de la corriente se hace en serie. ¿A qué se refiere esto? Esta es una conexión en paralelo. ¿Por qué? Porque estoy midiendo un voltaje. Paralelo se refiere que yo le mido de aquí para acá. Paralelo se refiere a que se conecta en dos puntos. Aquí es el primer punto, aquí es el segundo punto. Cuando se refiere a serie, ¿a qué hago aquí? Ahí está este punto, la resistencia va de aquí a aquí. Y yo le quiero meter la medición en serie. Entonces, ¿qué hago? Aquí le borré el cablecito. De aquí pasa ta 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 ta.
Este sería como, imaginémoslo como un fusible, ¿no? Este no cuenta, nada más es como un jumper o como un fusible para que me dé la medición, pero en realidad no está interfiriendo con el valor de la resistencia ni con nada más. A eso se refiere a que la corriente se mide en serie y el voltaje se mide en paralelo. Si esto no se hace así en la vida real, es cuando aquí se quema el fusible del multímetro y no da las mediciones bien. Si nosotros medimos aquí de esta manera la corriente y le damos aquí amperes, sí nos va a dar una medida, pero está incorrecto porque se está midiendo una corriente de manera paralela y no se mide así. El simulador sí nos va a dar un valor porque pues es ideal y muchas cosas más que realmente no nos importan. Se tiene que hacer así, esto es lo correcto. ¿Va? Entonces aquí yo le especifiqué. Esta es la forma para el voltaje máximo sin carga. Voltaje mínimo a carga completa. La fuente, 12 volts. Usé este transformador. Este es U1 en vez de T1. Hay que buscarlo en multisim. El diodo. La carga. Voltaje mínimo a carga completa. Nos da el valor. Aquí nada más fue como para comprobar. Este es el voltaje sin carga. Da cero. Esta no tiene mucho sentido, pero igual la puse como para comprobarlo. La medición de la corriente. Nos pide también la frecuencia después de los diodos. Está todo el circuito, bla, bla, bla. Después del diodo. Entonces yo le puse un osciloscopio Textronic, bla, bla, bla. Se lo conecté después del diodo. Y antes de la salida de la resistencia, aquí se ve la señal recortada, ¿verdad? Que es la idea de este primer circuito. La componente DCA busqué varias veces en internet, no entendí nada, no entendí mucho. Este, yo lo entendí que es como la salida de voltaje en alterna. Y me dio esta medición. Pero recordemos que el chiste de este circuito es tener aquí, aquí, aquí y aquí corriente directa, no corriente alterna. Entonces, por eso no estoy seguro si está bien o no. Lo demás es con fórmulas. Este es el. Este es este. Este es este. Y este, pues es el de la corriente. Este de aquí. Da esto. La resistencia calculada. La potencia disipada es la resistencia de la carga, ¿no? Multiplicada por la corriente, esta corriente de aquí, al cuadrado, ¿sí? Según fórmulas de circuitos eléctricos. Da esto, da esto. Hablaba de un fusible. Yo vi un video de YouTube que decía que básicamente es la corriente, no, la potencia, perdón, del circuito dividida entre el voltaje de entrada de todo el circuito. El resumen que es eh, esta potencia de 5.779 y la dividimos entre los 12 volts de entrada. Da esto, da miliamperes. Esto a mí me da cierta tranquilidad porque son voltajes muy pequeños. Recordemos que un ampere es un chingo madral de voltaje, de corriente. Un ampere son miles de millones de electrones circulando por segundo. Entonces, para un circuito tan chiquito, con voltaje tan chiquito, es coherente que nos dé miliamperes. Si en alguna medición nos está dando amperes, por ejemplo, yo medí mal y me daba veintitantos amperes, 30 amperes, es así de, pues, no, obviamente eso está mal.
Ya hasta que estuve ahí corrigiendo, viendo las conexiones y demás, fue que me di cuenta. En fin, el primer circuito está sencillo, pero pues más o menos son las ilustraciones que hay. El segundo está más completo, a mí le entendí más, me gustó más visualmente. Te pide esto. Aquí qué va a ser, aquí son dos diodos. Aquí sí es un rectificador, no es solo un recortador. Rectificador, o sea, te va a pasar esta y esta te la va a voltear y te la va a sumar aquí. O sea, lo que hacía el otro, te pasaba esta y esta te la inhibía y aquí salía plano. Luego subía plano, subía plano. Y aquí no solo la aplana, la suma y hace estos arcos. Las mediciones, bla, 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 esto lo mismo, son cosas ideales, cosas que vienen ya por defecto del multisim. Las mismas mediciones, bla, 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 la aplicación de fórmulas. Caso curioso de aquí, yo aquí a la entrada tengo 60 Hz, son dos diodos. Y si tú le mides aquí la frecuencia, dice 120 Hz. Lo que yo entendí fue que como son, en este punto se junta la salida de este diodo con la salida de este diodo, pues sería algo así, según mi explicación, como sumar dos frecuencias, ¿no? Y ya 60 más 60 pues da 120. En este caso, el voltaje sin carga, si se fijan aquí no tiene la resistencia, eh, pero por la distribución de los materiales y la forma de conexión, sí da un valor diferente de cero. Aquí sí puede aplicar las fórmulas que vienen abajo sin ningún problema, porque aquí todo el tiempo, con resistencia o sin resistencia, sí están funcionando los diodos y sí nos está dando voltajes de corriente directa. Ah, este es el transformador. Aquí es la especificación que diga T1, este es diferente. Este, aquí lleva una tierra, esta es más o menos la conexión. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Les muestro voltaje máximo sin carga, voltaje mínimo carga completa, medición de la corriente, la frecuencia después de los diodos y la componente de DCA, lo mismo. Yo lo interpreté que es como una salida de corriente alterna, a pesar de que aquí estamos insistiendo de que esto es corriente directa. Por eso fue lo que entendí, fue lo que yo puse. El último, pues tiene también sus variaciones. Lo mismo, se ven estos arcos. Son cuatro diodos, fórmulas y demás. También son 120 Hz. Voltaje máximo sin carga, voltaje mínimo a carga completa, medición de la corriente, la frecuencia. Yo les yo por estética, la neta lo hice así de a cada cosa tomar captura de pantalla y esto lo medí así, esto lo medí así, para que cualquiera de nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Lo demás ya es teoría. La neta está chida, está digerible, se ve bastante larga, pero yo hasta que no la leí una o dos veces fue que le entendí y fue que pude echar a andar todo esto. Este Hago este video, nada más paro, ¿no? Pues eh, por lógica el profe dijo que tareas copiadas las va a invalidar. Por ejemplo, yo aquí agarré los 12 volts, hagan paro y pónganle 24 volts, 10 volts o cualquier volt diferente, hagan el mismo circuito, no hay problema. Nada más pónganle el voltaje diferente para que les dé números diferentes, ¿va?
O si agarran 12 volts, pues cámbienle poquito la posición del diodo. Si agarran yo agarré el 4001, ustedes agarren el 4002 o cositas diferentes para que no nos, o sea, para que no nos tuerzan ni a ustedes ni a mí y podamos seguir ayudándonos. Se oye bien culero, pero yo no paso la tarea como tal, o sea, yo no subo mi formato de Word como tal, porque yo llegué a ser de esos pendejos que nada más le cambiaba el nombre y ya esperaba que todo saliera bien, que al cabo no se daban cuenta. No, no manches, la neta sí se dan cuenta. Y el simple hecho de correr el riesgo, de correr el riesgo tú y tu compañero que ya te hizo el paro de pasarte la tarea, no vale la pena. Eh, yo estoy dispuesto a explicar. Podemos ayudarnos entre todos. De eso se trata el conocimiento, de difundirlo. Pero pues eso, lo único que yo pediría es que le cambien los valores, ¿no? Y si se pueden hacer en equipo, en algún momento las prácticas, pues ya las hacemos en equipo y ya, obviamente con mi compañero de equipo, compañeros de equipo, pues compartiría el formato de Word sin ningún problema. Pero sí, me gustaría pasarle la tarea directo, así, tal cual, ya para que no batallen, la suban y todos tengan su tarea a tiempo. Pero dadas estas condiciones, pues, a nadie nos conviene. A nadie nos conviene que la tarea sea tal cual copiada. Se alargó el video, lo pueden pausar, hacer lo que quieran. Si está muy chafa, me dicen, me sirve como retroalimentación. Y pues, neta, sí lean la teoría al menos una vez. Está chida hasta eso el profe no le metió tanto tanto material que no es necesario, ¿va? Entonces ahí estamos para ayudarnos, cualquier cosa estamos en el grupo. Saludos.